¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí tu amigo Enrique Gil, regresando, ¿verdad?, a estos videos pues que son importantes, yo creo, para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Videos que pues dan un poco de información acerca de todo esto que está sucediendo, acerca de los estímulos, acerca de quién lo recibe, quién no lo recibe. Pues ya llegó, ¿verdad?, ese segundo estímulo tan esperado. Tal vez no es la cantidad que muchos hubieran querido, pero pues como dicen por ahí, algo es algo, ¿verdad? Sabemos que todavía se está discutiendo si es que de 600 se va a subir a 2000, que para serles sincero yo lo veo bastante difícil que puedan hacer eso, que puedan subir de 600 a $2000. De hecho, hay mucha gente que ya empezó a recibir estos pagos de estímulo, estos depósitos. Vamos a ver quién va a recibir cheque, cuándo se va a recibir. Vamos a ver también acerca de lo que son los dependientes. También, aunque no lo crean, hay mucha gente que no ha podido recibir el primer estímulo. Vamos a ver por qué. Hay mucha gente que inclusive ni siquiera sabía que podían recibir el estímulo, ¿verdad? Es gente que tiene ciertas categorías, puede ser gente que recibe cierto tipo de ayuda, ¿verdad? Y que tenían que haber llenado en noviembre una herramienta que se llamaba Non-Filers. Entonces hay mucha gente que no va a poder recibir esos estímulos y que va a hacer o van a recibir un crédito hasta el año que viene cuando hagan sus impuestos, ¿verdad? Entonces vamos a informar un poquito acerca de todo esto. Y pues yo te agradezco, ¿verdad? Primeramente que estés aquí en este video. Te pido que te suscribas a este canal, que le des a la campanita para que escuches cuando subimos videos. Vamos a subir videos informativos, ¿verdad? Sabemos que están sucediendo muchísimas cosas, ¿verdad? En la actualidad, hoy es el último día del año. Lógicamente esperamos que este año que viene, este 2021, venga con muchísimas o mejores noticias para muchos. Sabemos que ha habido algunos cambios que a lo mejor a algunas personas no les parecen, otros que sí les parecen. Entonces vamos a ir tocando de acuerdo a cómo se vayan presentando diferentes situaciones, pues vamos a ir tocando todas estas situaciones, ¿verdad? Pero esta noche vamos a hacer un video informativo acerca de lo que es el estímulo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, vamos a leer, de hecho, el día 29 de diciembre salió este comunicado, ¿verdad? Acerca de pues todo ese nuevo estímulo que están empezando a dar. Sabemos que es un estímulo que se va a dar, que es de $600 por persona, también de $600 por lo que es un dependiente. Lógicamente que el dependent sea menor de 17 años y que no sea reportado como dependiente por alguien más. Ahora, es muy importante esto, ¿verdad? Pues yo he escuchado de estos casos donde en el primer estímulo hay personas que, en este caso, por ejemplo, personas que eran separadas, y ellos tenían que haber recibido el estímulo por parte de uno de los niños. Vamos a suponerlo así, ¿no? Yo soy un padre soltero, vamos a ponerlo así, y yo tengo un niño. Y lo que estaba sucediendo es que mucha gente estaba llamando al IRS porque decía que a la persona no le había llegado lo que es el estímulo del niño. Pero lo que estaba pasando es que el papá del niño lo había puesto el niño como dependent. Estaba viendo muchas duplicaciones, estaba viendo muchas personas que estaban poniendo al dependent o habían puesto al dependent en dos diferentes declaraciones de impuestos. Entonces le llegaba a uno y no le llegaba al otro, ¿no? Y la otra persona no estaba ni siquiera enterada de que el papá o la mamá lo estaba poniendo como dependent. También está pasando mucho que si tú pones o a una persona pone a su papá o a su mamá como dependent en los impuestos, esa persona, aunque califica para el estímulo, no se lo dan porque está siendo dependiente de alguien más en su declaración de impuestos, ¿verdad? Mucha gente que se oía, que llamaba al IRS y decía que por qué no le había llegado el estímulo, ¿verdad? Si esa persona recibía tal vez seguro social o recibía algún tipo de ayuda, ya sea disability o algún tipo de pensión. Entonces, lo que ellos no sabían es que alguno de sus hijos la ponía a esa persona como dependent, hasta que llamaban al IRS y el IRS les decía, ¿sabes qué? Tú no recibiste este dinero porque alguien más, alguno de tus hijos o algún familiar te está poniendo a ti como dependiente. Entonces, sabemos que el IRS no te va a dar esta ayuda del estímulo si tú estás como dependiente en alguna declaración de impuestos, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente se enteraba llamando al IRS, ¿verdad? Llamaban al IRS y preguntando que dónde estaba su estímulo, y allí le daban la mala noticia de que alguien la había puesto o lo había puesto como dependent. Entonces vamos a ver qué dice aquí en este comunicado. Dice: el Servicio de Impuestos Internos, y el Departamento del Tesoro hoy comenzarán a entregar una segunda ronda de pagos de impacto económico. Esto fue un comunicado que salió el 29 de diciembre.
como aparte de, de las asignaciones suplementarias en respuesta y alivio al coronavirus del 2021 a millones de estadounidenses que previamente recibieron la primera ronda de pagos a principios de este año. Ahora, como les dije al principio del video, hay mucha gente que no ha recibido el primer estímulo, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha frustración ahí. La razón por la que no han recibido el primer pago de estímulo, hay muchas razones, ¿verdad? Pero una de las razones principales que tiene el IRS es porque, como ustedes saben, mucha gente está recibiendo el estímulo basado a los impuestos del año 2018 y 2019, ¿ok? Ahora, hay mucha gente que no había hecho impuestos, ¿ok? Hay mucha gente que no había hecho impuestos. Entonces, cuando oyeron que va a haber el estímulo, que fue el primer estímulo, pero que el requisito era hacer impuestos, mucha gente lo que empezó a hacer fue empezó a mandar sus declaraciones de impuestos del 2018 al 2019. Entonces, este año del 2020 fue un año muy difícil para el IRS por la razón de que muchísimos millones de personas que no hacían impuestos tuvieron que hacer impuestos, tuvieron que mandar sus declaraciones de impuestos para obtener un estímulo. Ahora, si tú estás esperando el estímulo, el IRS lo está basando en tu pago de impuestos. Si tú apenas estás mandando en este año tu pago de impuestos del 2018 al 2019, el IRS se está tardando muchísimo en procesar esos impuestos. El IRS le dio prioridad a lo que son los pagos de estímulo. Es más, hay gente que todavía ni siquiera recibe el reembolso de esos impuestos que hizo. ¿Por qué? Porque el IRS, primera, estaba recibiendo muchísimos más pagos de impuestos. Segunda, el personal que tenía era un personal muy limitado. Se estaba pues trabajando en una capacidad muy limitada. Entonces, en realidad le estaban dando prioridad a lo que son la distribución de los pagos de estímulo. Estaban procesando lo que son reembolsos, pero de una manera muy lenta, ¿verdad? Había gente que llamaba y decía, ¿sabes qué? Yo mandé mis impuestos a principios de este año, de 2020, y los mandé el 2018, 2019. Y llamaban a veces, era como septiembre, octubre, y todavía no se habían procesado esos impuestos, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, la razón, como les dije, es porque el IRS estaba muy atrasado y el IRS le estaba dando prioridad a pues repartir todos estos pagos de impacto económico primero, ¿verdad? Ahora, toda esa gente que no ha recibido o por alguna razón no va a recibir estos pagos de estímulo, lo que va a suceder es que el año que viene, cuando hagan sus impuestos, van a recibir ese crédito, ¿verdad? O sea, van a recibir ese dinero en forma de crédito, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita también. Bueno, dice aquí, los pagos iniciales de depósito directo pueden comenzar a llegar hoy. Como dijimos, eso fue antier, el día 29 de diciembre, sí, antier. Dice, los pagos iniciales de depósito directo pueden comenzar a llegar hoy para algunos y continuarán hasta la próxima semana. Los cheques en papel comenzarán a enviarse por correo el día de mañana. Eso fue el día de ayer, miércoles, ¿verdad? Miércoles 30 de diciembre. El IRS enfatizó que las personas elegibles no tienen que hacer absolutamente nada para recibir este segundo pago. Ahora, cuando ellos le llaman a las personas elegibles, son las personas que el IRS ya tiene información de ellos, ¿verdad? O sea, que ellos ya recibieron el primer pago de estímulo. Todas las personas que recibieron su primer pago de estímulo van a recibir este segundo pago. Inclusive hay mucha gente que yo creo que ya lo recibió y lo van a seguir recibiendo durante la semana. O sea, que esa gente que ya tiene el IRS su información no tienen que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Sé que hay mucha información que es un poco confusa y desafortunadamente hay mucha desinformación también que ha habido pues en las redes a veces también, o en el YouTube o en Facebook. Había mucha gente que le decía, no, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Pero, por ejemplo, una persona que recibía algún tipo de pensión o recibía ayuda del Seguro Social, aunque teóricamente, ¿verdad? Se decía que ellos no tenían que hacer nada, que se les iba a depositar el dinero en la tarjeta que recibían sus beneficios. Desafortunadamente, mucha gente tuvo que llamar al IRS y preguntar por qué no habían recibido todavía su pago de estímulo, y los mandaban a llenar una herramienta que se llamaba non-filers, ¿verdad? Que non-filers son para todas esas personas que no hacen impuestos porque reciben algún tipo de ayuda por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, te dicen que no hagas nada, que automáticamente lo recibes, pero desafortunadamente mucha gente no lo recibió así, ¿verdad? Aunque le dijeron que no tenían que hacer nada. Ahora, dice, el IRS enfatizó que las personas elegibles no tienen que hacer absolutamente nada para recibir este segundo pago. Algunos estadounidenses podrían ver los pagos de depósito directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de la fecha del pago oficial del 4 de enero del 2021. El IRS recuerda a los contribuyentes que los pagos son automáticos y que no deben comunicarse con sus instituciones financieras o el IRS con preguntas sobre la fecha de pago.
¿verdad? Prácticamente lo que está diciendo el IRS es no quiere llamadas porque van a saturar el sistema para preguntar qué está pasando con su pago, ¿verdad? Ustedes saben que hay también una herramienta que la vamos a ver ahorita que tiene la página del IRS que se llama, me parece que es Get My Payment, ¿verdad? O obtener mi pago, que es donde tú puedes checar el estatus, ¿verdad? Y también vamos a ver acerca de algunos estatus, porque hay mucha gente que checaba, con el primer estímulo se metía a esa herramienta, Get My Payment, y cuando checaba el estatus de su pago decía Information Not Available o información no disponible, ¿verdad? Cuando salía eso de Information Not Available significaba que el IRS todavía no había subido la información de su pago en la página del IRS. Eso era un motivo. Y el otro motivo era porque el IRS todavía no había procesado el pago de los impuestos que habían mandado del 2018 y del 2019, ¿no? Entonces, la verdad que había mucha frustración en este primer pago de estímulo, aunque hubo mucha gente que recibió, y lo recibió la verdad bastante rápido. Hubo muchísima gente que no tenía ni idea de cuándo lo iban a recibir, de que hicieron sus impuestos a principio de año y no habían recibido absolutamente nada. Inclusive había llamadas que decían que sus papás ya lo habían recibido, sus hermanos ya lo habían recibido, y por qué él no había recibido nada si él había hecho sus impuestos antes que cualquier otra persona, ¿verdad? La verdad ahí el sistema no sé cómo procesa esto, o no sé cómo está procesando lo que son los impuestos, pero sí hubo un poco tal vez de desorganización en ese aspecto, porque hubo mucha gente que no, y yo les digo, hasta la fecha no han recibido el primer pago de estímulo, ¿verdad? Y son muchos factores, ¿verdad? Ahora, otra cosa que dice aquí también dice, así como la primera ronda de pagos bajo la ley CARES, la mayoría de los beneficiarios recibirán estos pagos por depósito directo. Volvemos a decir, el IRS lo va a depositar siempre y cuando tenga tu información. Si tú ya recibiste el primer pago de estímulo, así vas a recibir el segundo. Para los beneficiarios de Seguro Social u otros quienes recibieron la primera ronda de pagos mediante la tarjeta de débito Direct Express, recibirán este segundo pago de la misma manera, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo. Mucha gente que recibe ayuda del Seguro Social o algún tipo de pensión, ellos reciben esa ayuda en una tarjeta que les da el gobierno, vamos a suponerlo, ¿no? La agencia la cual está ayudando. Entonces, el pago fue directamente a esa tarjeta, pero no todos la recibieron así. Algunas personas tuvieron que entrar a esta herramienta que se llamaba Non-Filers y tuvieron que poner hasta una cuenta de banco para que pudieran recibir el dinero, ¿ok? Ahora dice, cualquier persona que recibió en la primera ronda de pagos a principios del año, pero no recibe un pago vía depósito directo, recibirá un cheque en papel o en algunas instancias una tarjeta de débito. Para las personas en esta categoría, los pagos comenzarán a enviarse por correo la próxima semana y estos envíos terminarán en enero. Si se promulga una nueva legislación para promover un monto adicional al pago de impacto económico, estos se completarán lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Que te van a mandar ese dinero, ya sea cheque, una tarjeta prepagada, que también en algunos estados así se manejó. Estaba llegando una tarjeta prepagada con el dinero del estímulo. Y lo que está diciendo aquí es que en caso de que se pasara pues esta legislatura de que se subiera de los 600 a los $2,000, la diferencia igual te la depositarían o te la mandarían en cheque, depende de cómo recibiste este estímulo, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora dice, las personas elegibles que no recibieron ni el primer ni el segundo pago de impacto económico, que es lo que estamos hablando, mucha gente que no ha recibido todavía el primer pago, este año pueden reclamarlo cuando presenten su declaración de impuestos del 2020 en el 2021. O sea, ahora en enero, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, que tú hagas tus impuestos y por alguna razón tú no recibiste el primer pago de estímulo, que hay mucha gente, créanlo o no, vas a poder, a la hora que hagas tus impuestos te van a dar un crédito por la cantidad del dinero. Vamos a suponer que si tú eres una familia, en el primer estímulo eres una familia de 4, tuviste que haber recibido en ese entonces, parece que son $3,400. Entonces esos $3,400 que no has recibido del primer estímulo te los van a poner como un crédito, ¿verdad? Para ahora que hagas los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te va a llegar ese dinero como si fuera un reembolso del IRS, que en realidad el pago de estímulo es un reembolso del IRS también, porque de esa manera lo tienen que manejar para que tú no pagues impuestos por ese ingreso que estás recibiendo, ¿no? Ahora dice, durante este año de retos, el IRS ha trabajado día y noche para promover los pagos de impacto económico y servicios importantes a los contribuyentes estadounidenses, dijo Chuck Reddick, comisionario del IRS. Estamos trabajando rápidamente para distribuir el segundo pago lo antes posible. Nuestro trabajo continuará durante las festividades del fin de año y seguirá al entrar el año nuevo.
Ya que nos prepararemos para la próxima temporada de declaración de impuestos, les pedimos a todos los contribuyentes que visiten irs.gov durante los primeros días para ver las últimas actualizaciones acerca de estos pagos y a la vez ver importante contenido y asistencia con su declaración de impuestos del 2021. Autorizado por la reciente legislación con la ayuda de COVID, ¿verdad? La segunda ronda de pagos de EIP, que es el impacto económico, ¿verdad? El número 2, así le están llamando, es generalmente de $200 para individuos, $1,200 para parejas casadas que presenten declaración de impuestos conjuntamente. Además, aquellos con hijos calificados recibirán $600. Los dependientes mayores de 17 años no son elegibles para este pago, ¿verdad? Entonces sabemos que una persona o un dependiente elegible es esa persona que sea menor de 17 años. En este caso puede ser pues tus hijos, ¿verdad? Si tus hijos son menores de 17 años, ellos son elegibles. Si son mayores de 17 años, pues no son elegibles para este pago. Ellos, si es una persona de 17 años que hace impuestos, ¿verdad? O que ya está trabajando, que hace impuestos, esa persona pues puede recibir sus $600 pues para esa persona, para ellos, ¿no? Ahora dice, los pagos son automáticos para los contribuyentes elegibles. Los pagos son automáticos para los contribuyentes elegibles que presenten una declaración de impuestos del 2019. Aquellos que recibieron beneficios de jubilación del Seguro Social, sobrevivientes o beneficios por incapacidad de jubilación ferroviaria, así como ingreso de seguro suplemental, y los beneficiarios de asuntos de veteranos que no presentaron una declaración de impuestos. Los pagos también son automáticos para toda persona que se inscribió exitosamente para recibir el primer pago en línea, usando la herramienta Non-Filers, que es lo que estábamos hablando hace unos momentos, antes del 21 de noviembre del 2020, o quienes presentaron una declaración simplificada y fue procesada por el IRS. Bueno, la elegibilidad para este segundo pago es exactamente la misma que fue el pasado en cuanto a cuánto dinero tienes que hacer, ¿verdad? Dice aquí, los individuos elegibles automáticamente recibirán un pago de impacto económico de hasta $600 por individuo, $1,200 para las personas casadas y hasta $600 para cada hijo calificado. Por lo general, si declaró ingreso bruto ajustado en el 2019 de hasta $75,000, es decir, es una persona que eres soltera y hiciste de $75,000 hacia abajo, ¿verdad? O si eres casado y entre los dos hicieron $150,000, para las parejas casadas que declaran impuestos en conjunto y son cónyuges sobrevivientes recibirán el monto completo. Para las personas que declaran impuestos por encima de estos ingresos, la cantidad de pago será reducida, ¿verdad? Cierto porcentaje. Si tú eres un soltero que hiciste más de $75,000 y así lo reportaste en tu declaración de impuestos, entonces no vas a recibir los $600 completos, sino te van a ir quitando cierto porcentaje de acuerdo a cuánta cantidad hiciste más de $75,000. Dice, ¿cómo sabrá el IRS dónde enviar mi pago? ¿Y qué pasa si cambie de cuenta bancaria? El IRS usará los datos que ya están en nuestra base de datos para enviar los nuevos pagos. Los contribuyentes con información de depósito directo registrada recibirán el pago de esta manera. Para aquellos que no tengan la información actual sobre su depósito directo en la base de datos, recibirán el pago con cheque o en papel o tarjeta de débito por correo. Ahora, ojo, si en estos meses que tú recibiste tu primer pago de estímulo, cambiaste de domicilio o cancelaste tu cuenta de banco o las dos, urge que llames al IRS para actualizar tu información. ¿Por qué? Porque también lo que está pasando es que mucha gente que se va a mover o que canceló su cuenta de banco, el IRS va a mandar un cheque a la información o a la dirección que tenga como en sus archivos. Si tú ya te moviste de que recibiste el primer pago de estímulo, ¿verdad? Si es que lo recibiste en cheques, tú ya te moviste de esa fecha ahorita y no has actualizado tu información, el cheque va a llegar a esa dirección que el IRS tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ellos te mandan un cheque a esa dirección, ¿verdad? Y cuando tú cheques la información acerca de tu estímulo, apareció que ya mandaron un cheque, lo que tú vas a tener que hacer es llamar al IRS para que hagan se llama un trace, ¿verdad? Como una búsqueda de tu pago. Y cuando ellos hacen eso, te va a tardar aproximadamente 2 meses más o menos, en poder saber dónde está tu cheque primero. Y una vez que ellos ya sepan que el cheque no ha sido cobrado, entonces todavía va a tardar otra semana o 2 semanas más en lo que te envían un cheque de regreso. Entonces, es mejor, ¿verdad? Y la recomendación es que si tú te cambiaste de casa desde que recibiste el primer pago de estímulo a este otro pago, la recomendación es que llames al IRS para actualizar tu información, de igual forma para actualizar la información de tu cuenta bancaria. Porque si no, ellos te van a mandar un cheque y va a tardar más tiempo en caso. Y aparte puede pasar de que se pierda,
¿verdad? Y ustedes saben, todo este tipo de cosas. Entonces es mejor, y lo mejor es que la gente reciba estos pagos en depósito directo, ¿verdad? Si de alguna forma tal vez tú no tienes cuenta de banco o alguna otra situación, que recibas cheque, bueno, entonces hay que estar pendiente en el correo para que llegue, ¿verdad? Y si tú ves que ya lo mandaron, porque en la herramienta esta de Get My Payment, que ahorita no está funcionando y lo vamos a ver también, ves que todavía, o que ya te llegó, o que ya te lo mandaron y no ha llegado, entonces llama inmediatamente al IRS, porque lo que es el proceso para que te reemplacen el cheque tarda bastante, la verdad. ¿Verdad? Ahora, dice, ¿recibirán las personas un cheque en papel o tarjeta de débito? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Si tú no tienes una cuenta de banco en el IRS, en los archivos del IRS, entonces te van a mandar un cheque o una tarjeta de débito. Ahora, también quiero ver un poquito acerca de estas preguntas, ¿verdad? Preguntas son como preguntas frecuentes, ¿verdad? Que la gente a veces tiene también acerca de esto. Porque sé que hay muchas personas que tienen estas dudas, ¿verdad? Y yo te pido, ¿verdad? Que si tú estás viendo este video y te interesa, ¿verdad? Te quieres saber un poquito más acerca de qué está pasando con esto. Porque yo sé que ha habido o hay muchos videos acerca de lo que dice esta persona acerca de qué van a pasar. Pero quiero hacer este video que sea un poco más informativo. Porque ya todos sabemos que ya pasó y que ya todos sabemos que están mandando este dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque hay mucha gente que no lo va a recibir por muchas circunstancias, ¿verdad? Hay mucha gente que va a recibir de más, porque también eso pasó, gente que recibió cheques de más o cheques de menos, que tal vez decía, yo tengo 2 hijos y nada más me mandaron de 1. Entonces, todo este tipo de preguntas, si tú tienes preguntas, te pido que pongas en los comentarios, ¿verdad? O que compartas este video también por alguna persona que a lo mejor está teniendo ese problema. Inclusive hasta desde del primer pago de estímulo, alguna pregunta que tengan desde el primer pago de estímulo que no les llegó completo, que no se han podido comunicar con el IRS, o alguna pregunta acerca de eso, ponla en los comentarios, ¿verdad? Y vamos a hacer otros videos, ¿verdad? Con las preguntas que damos ahí, si es que no las respondemos ahorita, para poder informar, ¿verdad? Acerca de esto. Yo les puedo decir que hay información del IRS, ¿verdad? Información que se puede obtener en esta página, pero también hay información en la cual he podido investigar un poquito más y saber qué es lo que está pasando dentro del IRS en cuestiones de este aspecto, ¿no? de este tema. Ahora dice aquí, vamos a ver, dice, acceso a obtener mi pago. ¿Cuándo me dará a obtener mi pago el estado de mi pago? Esta pregunta fue actualizada el día de ayer, fue actualizada el 30 de diciembre. Dice, el IRS planifica reactivar la herramienta obtener mi pago pronto. Hay una herramienta, cuando tú entras a la página del irs.gov, ¿verdad? Hay una herramienta que ellos tienen que se llama Get My Payment o obtener mi pago, donde tú entras y te va a pedir tu nombre, número de seguro social, alguna otra información, teléfono creo también te pide, y te puede checar en qué proceso o en qué paso va el pago del pago de estímulo, ¿verdad? Si ya te lo mandaron o cuándo te va a llegar. Ahorita esa herramienta no está funcionando, ¿verdad? Es lo que está diciendo la página del IRS. Entonces dice, para comprobar el estado de sus pagos del pago de impacto económico, el primero y el segundo, dice, el estado tendrá la fecha del método de pago. Los pagos por correo tomarán más tiempo para procesar y enviar. A medida que más información sea disponible, les daremos actualizaciones. Algunas personas recibieron su primer pago de impacto económico en varios pagos. Si recibió más de un pago de impacto económico del primero, dice, la herramienta obtener mi pago le mostrará solo la información del pago más reciente, ¿verdad? Hay muchas situaciones, ¿verdad? En esto de los pagos de impacto económico ha habido muchas... no fue así tan smooth como pensábamos que iba a ser. Hubo muchísimos... pues no quiero decir trabas, pero hubo muchos problemas, ¿verdad? Mucha gente que no lo recibió, mucha gente que todavía se sigue preguntando dónde está el pago, mucha gente que se le perdió el cheque. Entonces, inclusive hubo el problema de mucha gente, ¿verdad? Gente que ya había fallecido y recibieron el cheque. Gente que, por ejemplo, vamos a suponer en una pareja que ese año falleció el esposo o la esposa y de todos modos recibieron el dinero por la persona fallecida. Esas personas tenían que regresar el cheque para que les enviaran otro cheque diferente, ¿verdad? Con la cantidad correcta. Entonces, hubo muchas situaciones en este primer pago de estímulo que yo estoy seguro que va a seguir sucediendo para este segundo pago de estímulo. Muchos errores y muchos errores de este tipo, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que viene aquí dice, presenté una declaración conjunta con mi cónyuge. ¿Importa la información de quién uso para obtener mi pago? Está preguntando que si para checar en la herramienta de obtener mi pago importa cuál de las dos personas pone la información, y en realidad no, tú puedes usar cualquiera de los dos.
Dice, cualquiera de los cónyuges puede usar obtener mi pago, proporcionando su propia información para las preguntas de seguridad usadas para verificar su identidad. Una vez verificado, se mostrará el mismo estado de pago para ambos cónyuges. Ahora otra pregunta que está aquí. Dice, no estoy obligado a presentar una declaración de impuestos. ¿Puedo seguir usando obtener mi pago para verificar mi estado de pago? Dice aquí, dependiendo de circunstancias específicas, es posible que usted no pueda acceder a la herramienta obtener mi pago. Algunos ejemplos son, no presentó una declaración de impuestos, no usó la herramienta non-filers, usted recibe beneficios federales y no tenemos suficiente información para acceder a la herramienta. De hecho, hace unos meses, me parece que era como aproximadamente hace unos 2 meses, hubo muchas personas que estuvieron recibiendo una carta por parte del IRS donde le decía que eran elegibles para obtener el pago de impacto económico, ¿no? Y mucha gente no tenía ni idea de que ellos eran elegibles para obtener el pago de impacto económico. Entonces, pues en este caso va a tener que ser el mismo procedimiento. Si tú recibiste ya un pago, como les dije, en cheque, pues te va a llegar cheque. Si recibiste depósito directo, pues te va a llegar depósito directo, ¿verdad? Hay otra información. Esta también era una pregunta que se hacía mucho, que si una persona que tenía un ITIN iba a recibir el pago de impacto económico. Bueno, sabemos todos que este tipo de familias mixtas, ¿verdad? Si yo tengo seguro social y si mi cónyuge tiene un ITIN, en ese caso no aplica, o sea, no recibes o no eres elegible para poder obtener el pago de impacto económico. Muchas familias que estuvieron recibiendo este pago de impacto económico y pues el IRS les pedía que regresaran el dinero, ¿verdad? Porque supuestamente ellos no son elegibles. La única forma que tú seas elegible para este pago de impacto económico, en ese ejemplo, vamos a suponer que yo mi matrimonio, un ejemplo, el matrimonio de nosotros, uno tiene ITIN y el otro tiene seguro social, normalmente no aplica, pero si alguno de los dos está en el Army o en alguna agencia federal, así como el Army, como los Marines o alguno de esos, ahí sí les dan el pago de impacto económico. Esa es la única excepción que hay, solamente que uno de los dos esté tanto en el Army como en alguna agencia de este tipo, ¿no? Pues sí, que sea militar, vamos a ponerlo así. Entonces, hay mucha información, ¿verdad?, en esto del pago de impacto económico. Y yo sé que hay mucha gente que va a tener muchas preguntas, ¿verdad?, acerca de si ya está llegando, por qué no me ha llegado, por qué no me llegó el primero. Hay mucha gente que también no le llegó el pago de impacto económico por la razón de que debían child support. Y pues como debían child support, pues no recibieron también ese dinero. Mucha gente que pensaba que porque también tenían deuda con el IRS, no iban a recibir el pago de impacto económico. Y ahí sí no, ahí sí, aunque tuvieras deuda con el IRS, de todos modos ibas a recibir el pago de impacto económico, ¿no? Entonces, pues hay mucha información en esta página y hay mucha información que dar. Así es que yo te pido que si este video te interesa, ¿verdad?, si te interesa un poquito más de información acerca de todo esto que está pasando con este nuevo pues pago de impacto económico, lo pongas en los comentarios. Yo te agradezco que te hayas quedado hasta el último de este video. Suscríbete a este canal, vamos a estar subiendo pues información más seguido acerca de este aspecto y de otros muchos también aspectos más. También queremos ayudar a la gente a saber qué hacer con ese dinero, ¿no? Y pues no han sabido qué hacer con él, ¿verdad? Y entonces saber cómo invertir también el dinero en este aspecto, ¿no? Entonces, pues espero que te haya gustado este video, compártelo, ¿verdad? Si tú crees que alguien más le pueda ayudar, yo te pido que le des un like a este video, suscríbete si no estás, o si estás aquí por primera vez, y yo te doy las gracias, ¿verdad? Yo te pido que pues como es el último día del año, que tengas un excelente final de año, ¿verdad? Y que este año que viene, pues sea todavía mucho mejor, ¿verdad? Sabemos que hubo retos, pero sabemos que pues este año que viene con muchas sorpresas para ti, para tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.